Una llamada en la noche. Hello? Una voz que juega con vos antes de atacar. I'm sorry, I guess I dialed the wrong number. So why'd you dial it again? Y una pregunta que parece inocente. What's your favorite scary movie? I don't know. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Lo que nació como un guión brillante y autoconsciente. We nailed the tone because I was trying to create something new and different that we haven't seen before. I wanted it to sort of just be perverse and very sort of satirical, but very real, and he nailed it. Terminó convirtiéndose en Scream, una película que no solo redefinió el género, sino que dejó una huella mucho más oscura. In this very violent society that we live in, is this the kind of film or kind of message we need to be sending to young, impressionable people? I'm not talking about people who have their values established. We're not, okay? They were sick. Do not get pleasure of other people. That sounds good, baby. We're gonna go down in history. We're gonna be just like Scream, except real life terms. Porque, años después, dos adolescentes obsesionados con esa historia decidieron que no querían solo mirarla, querían vivirla. Just Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. Una ficción que se burlaba de los asesinos terminó siendo citada en un caso real que estremeció a todo un país. Pero para conocer esa historia hay que ir a donde todo comenzó. En la década de 1980, el cine había sido un festival de cuchillos, máscaras y adolescentes corriendo por sus vidas. El cine de terror, especialmente el slasher, dominó esa década con una fórmula simple: un asesino icónico, un grupo de jóvenes desprevenidos y una secuencia de muertes creativas que se convertían en el principal atractivo comercial. Era barato de producir y extremadamente rentable, pero algo empezó a cambiar. Para 1990 el público ya conocía la regla, sabía que el asesino siempre volvía, sabía que la Final Girl sobreviviría, sabía que el sexo y las drogas eran prácticamente una sentencia de muerte. El misterio desapareció, las grandes sagas ya no daban miedo. Pesadilla en Calle Elm había transformado a Freddy Krueger en una especie de comediante macabro. Viernes 13 se había convertido en una fábrica automática de secuelas, y Halloween, que en su momento redefinió el terror moderno, luchaba por mantenerse relevante. Lo que en 1978 era perturbador, en 1990 ya era predecible. El slasher no estaba muerto, pero estaba viejo. This movie is just more leftover recycled garbage from the last 4 times around. It uses the same basic old formula, the formula I call the dead teenager formula, you know, where there are a lot of living teenagers at the beginning of the movie, and by the end of the movie, all of the teenagers are dead. They are apparently all being killed by Jason, the guy in the hockey mask, who has been slicing and dicing teenagers with a machete for 5 movies now. This is a mad slasher movie with Freddy, who I have never enjoyed as a villain, and I don't enjoy him here. Is there any chance he's going to be coming back? No. No, no, no. No, no, no. No. En 1991, mientras La pesadilla final intentaba cerrar la era de Freddy Krueger con un tono casi autoparódico, otra película cambiaba la percepción del terror para siempre. Silence. The word is out. It's probably the most powerful motion picture I've seen in a very long time. Jodie was brilliant, once again. It's like intellectual terror. I could barely breathe, seriously. Towards the end, my heart was like in my throat. Anthony Hopkins, I felt, was dynamic. So strong, so much in control. You have to see it. Go as soon as you can. The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs ganaba el Oscar a Mejor Película. El mensaje era claro: el terror podía ser prestigioso, elegante y psicológico, pero no adolescente ni repetitivo. En 1992 el público joven ya consumía el cine con ironía. MTV marcaba el ritmo cultural, el cinismo reemplazaba al miedo puro y los clichés del slasher eran demasiado evidentes para asustar. Los espectadores no gritaban, anticipaban la escena. En 1993 el cine espectáculo redefinió las expectativas con Jurassic Park. Los efectos digitales abrían una nueva era. La audiencia quería asombro visual y experiencias más grandes que la vida. Frente a dinosaurios hiperrealistas y avances tecnológicos revolucionarios, un asesino con cuchillo empezaba a sentirse pequeño. It was fantastic. It was so scary. It really was the most exciting film I've ever seen. I think it's not for the laugh lines.
violence in it, people would have had heart attacks. But they were able to get such a visceral, immediate response. I mean, it didn't say this is an effect. It was like, bam. Well, I'm still shaking from it. It's scary. The thrills never stopped. It was amazing. It was really good. It was a little scary sometimes. Sometimes it was funny. It's the best picture I've seen in about the last 10 years. Para ese año, el veredicto en Hollywood era casi unánime. El slasher era una reliquia de los 80 que ya no conectaba con la nueva generación. Y cuando un género parece agotado, es exactamente cuando alguien decide reinventarlo. En 1994, mientras Hollywood consideraba al slasher un género agotado, un joven guionista intentaba abrirse camino en la industria sin demasiado éxito. Su nombre era Kevin Williamson. Tenía poco más de 20 años, venía de Carolina del Norte y todavía no era una figura reconocida en el negocio. Vivía, como tantos otros aspirantes, entre trabajos menores, rechazos constantes y la sensación de que su gran oportunidad aún no había llegado. Pero Williamson tenía algo que lo diferenciaba. Había crecido consumiendo cine de terror de manera casi obsesiva. No lo veía como simplemente entretenimiento. Lo estudiaba, entendía sus reglas, sus trampas narrativas, sus estructuras. Sabía cuándo el teléfono iba a sonar. Sabía qué personaje no sobreviviría al primer acto. Y un año antes, una noticia real lo había dejado profundamente perturbado. Una noticia que parecía salida de una película, pero que había ocurrido de verdad. En agosto de 1990, la ciudad universitaria de Gainesville, Florida, quedó paralizada por una serie de asesinatos que conmocionaron a todo el país. En el lapso de pocos días, 5 estudiantes fueron asesinados en sus propias viviendas. El responsable sería identificado más tarde como Danny Rolling, conocido por la prensa como The Gainesville Reaper. Los crímenes tenían un elemento particularmente inquietante. Ocurrieron en espacios privados, dormitorios, departamentos compartidos, casas donde las víctimas creían estar seguras. No eran ataques al azar en callejones oscuros, sino invasiones silenciosas al lugar más íntimo posible, el hogar. La cobertura mediática fue intensa y constante. Los noticieros repetían una y otra vez la imagen de jóvenes aterrorizados, padres desesperados y una comunidad universitaria sumida en el miedo. Se recomendaba a los estudiantes no dormir solos, reforzar cerraduras, mantenerse alertas. La sensación dominante era clara. El peligro podía estar del otro lado de la puerta o incluso ya dentro de la casa. Williamson había seguido esas noticias y aunque no conocía personalmente a las víctimas, algo en ese caso lo había marcado. No era solo la violencia del crimen, era el escenario, estudiantes, casas comunes, rutinas cotidianas interrumpidas por un intruso invisible. Era exactamente el tipo de entorno que el slasher había explotado durante años, pero esta vez no había música ni montaje cinematográfico. Era real. Ya instalado en Los Ángeles, años después de los crímenes de Gainesville, Williamson vivió una experiencia que terminó de conectar esas imágenes en su mente. Una noche se encontraba solo en su casa viendo un documental sobre asesinos seriales. A medida que avanzaba el programa, la paranoia empezó a instalarse. Revisó puertas, ventanas, cerraduras, se aseguró de que todo estuviera en orden. En ese momento el teléfono sonó. Era simplemente un amigo, pero durante esos segundos previos a contestar, su mente regresó a Gainesville, a la idea de un extraño observando desde afuera, a la posibilidad de que una voz desconocida pudiera invadir la seguridad del hogar. ¿Qué pasaría si el terror comenzara con una conversación? ¿Qué pasaría si el asesino no atacara de inmediato, sino que jugara psicológicamente con su víctima a través del teléfono? La llamada se convirtió en el núcleo del concepto. En 1994, Williamson escribió el guión titulado provisionalmente Scary Movie. Lo hizo en cuestión de semanas, canalizando no solo su amor por el género, sino también el miedo real que había absorbido de aquellos hechos policiales. Tomó elementos reconocibles, jóvenes en entornos suburbanos, un asesino que acechaba en la oscuridad, la sensación de vulnerabilidad dentro de casa, pero añadió algo nuevo y arriesgado, personajes que conocían las reglas del cine de terror, que hablaban de ellas, que canalizaban lo que estaba ocurriendo mientras intentaban sobrevivir. El guión no era una parodia tradicional, tampoco era un slasher clásico, era una mezcla extraña entre homenaje, crítica y thriller juvenil. Sin saberlo, Williamson había escrito el guión que terminaría resucitando un género que Hollywood daba por muerto. Pero había un problema. El slasher estaba muerto en términos comerciales. Los estudios lo veían como un riesgo. Durante años el mercado se había saturado con secuelas cada vez más exageradas. El público ya conocía todas las reglas. Williamson no quería ignorar eso, quería usarlo.
Cuando su agente empezó a mover el guión por Hollywood, ocurrió algo inesperado. Se generó una pequeña guerra de ofertas. Varias productoras se interesaron porque entendían que el libreto no era un slasher tradicional, era un comentario sobre el slasher. Finalmente el proyecto terminó en manos de Dimension Films, la división de terror de Miramax, dirigida por los hermanos Weinstein. Pero todavía faltaba algo clave, faltaba el director. The script was written by young writer Kevin Williamson. I believe it's only his second script to have sold. As soon as it hit Los Angeles, I understand there was a huge bidding war, and I think it sold over a weekend for a very large sum. As soon as I actually read it that weekend also, because somebody in my development department, Lisa Harrison, said, "You have to read this." Yeah, go home right now. Yeah, Start reading. And it's the kind of script you read the first 14 pages, which are the first 15 minutes of the movie, and you cannot tear yourself away from it. It's just a real. Cuando el guión llegó a Wes Craven, él no estaba seguro de querer hacerlo. Craven ya era una leyenda del terror, había dirigido The Last House on the Left y había creado a Freddy Krueger, pero también había vivido el desgaste del género. Sabía que el slasher se había convertido en una caricatura. Al principio rechazó el proyecto. Lo que lo hizo cambiar de opinión fue algo muy específico: el prólogo. La escena inicial, una joven sola en su casa recibiendo llamadas telefónicas que empiezan divertidas y terminan en terror absoluto. Le recordó el poder más puro del miedo: suspenso simple, vulnerabilidad, juego psicológico. Craven entendió algo: la película no se burlaba del terror, lo respetaba lo suficiente como para diseccionarlo, y aceptó. Really nailed the tone, because I was trying to create something new and different that we haven't seen before. I wanted it to sort of just be perverse and very sort of satirical, but very real, and he nailed it. I mean, I was watching the dailies the other day, and it was just incredible. It was just, it's amazing. I don't think we've seen a film like this in a long time. I mean, when was the last time you saw a really scary movie? And I think we got it. El siguiente movimiento fue estratégico. Para que el público tomara la película en serio, necesitaban caras conocidas. El golpe maestro fue elegir a Drew Barrymore. En 1995 ella era una estrella reconocible. Su presencia en los pósteres hacía pensar que sería la protagonista. Pero Williamson y Craven tenían otro plan. Drew Barrymore opening up a horror film and then dying, in 10 minutes. That was unprecedented. Esa decisión fue revolucionaria. Hasta ese momento las grandes estrellas no morían en la escena inicial. Esa jugada enviaba un mensaje brutal al espectador. Aquí nadie estaba a salvo. We didn't know whether the audience would even forgive us for that. They did, thankfully, but yeah, it was a very risky film in many ways. El presupuesto de la película no era alto, no era una superproducción, no era un proyecto seguro. El slasher venía de años de desgaste y los estudios todavía dudaban de su potencial comercial. Pero había tres factores que pesaban más que el dinero: el nombre de Drew Barrymore, la dirección de Wes Craven y el guión que en Hollywood ya empezaba a circular como distinto. Eso generó algo muy poco común. Actores jóvenes aceptaron cobrar menos con tal de formar parte del proyecto. No estaban firmando solo una película de terror, estaban apostando a algo que podía cambiar el género. Y esa energía se sintió desde el principio. El guión le llegó a Neve Campbell en un momento particular de su carrera. Ella venía de participar en The Craft y era conocida por la serie Party of Five. Ya había hecho terror y no estaba completamente convencida de volver a hacerlo. Pero había algo que pesaba más que el género: quería trabajar con Wes Craven. Campbell entendía que Craven no era simplemente un director de películas sangrientas, era alguien que había redefinido el miedo en los 70 y en los 80. Trabajar con él era una oportunidad artística, así que decidió audicionar. Su interpretación de Sidney no era la típica Final Girl, no era ingenua, no era frágil, no era pasiva, tenía dureza emocional, ironía y vulnerabilidad real. Craven vio en ella algo fundamental: credibilidad. Sidney Prescott no era una víctima, sería el corazón emocional de la película. Para el papel de Gale Weathers, la periodista ambiciosa y algo sensacionalista, la producción quería una actriz reconocida. Necesitaban a alguien que aportara peso mediático. Y entonces apareció Courtney Cox. I wanted to play the part of Gale Weathers because she was just a total bitch, and it was something that I hadn't got to play in a while, at least being on Friends for so long. En ese momento, Cox ya era mundialmente famosa por interpretar a Monica en Friends. Su imagen pública era la de la amiga ordenada, simpática, adorable, pero ella quería romper con eso. El caso de David Arquette fue todavía más interesante. Originalmente él se presentó para audicionar para Billy, pero algo no cerraba, no se sentía cómodo en ese rol, no encontraba el tono. Entonces pidió cambiar, quiso audicionar para Dewey. El problema era que en el guión original
Louis estaba escrito como un típico oficial atractivo, casi estereotípico, seguro de sí mismo. Arquette no encajaba en esa descripción, y en lugar de forzarlo, Craven hizo algo más inteligente, adaptó el personaje al actor. Here's a small town. Very good, here we go. Watch your P's and Q's. Para el papel de Billy quedó Skid Ulrich, Matthew Lillard como Stuart y Jamie Kennedy como Randy, el cinéfilo que conocía muy bien cómo funcionaban las películas de terror. Lo que nadie sabía en 1995 era que ese elenco, armado con presupuesto ajustado pero con convicción total, iba a convertirse en el nuevo rostro del terror adolescente. Cuando la película finalmente tomó forma en 1996, lo que el público iba a ver no era un slasher tradicional. La historia seguía un grupo de jóvenes obsesionados con el cine de terror que, irónicamente, terminaban atrapados dentro de una situación que parecía sacada de una de esas películas que tanto consumían. La diferencia era que esta película no era una parodia externa, no era como Scary Movie, creada años después por los hermanos Wayans, que funcionaba como sátira abierta del género y que, irónicamente, tomó el título original que había tenido el guión de Kevin Williamson. Scream se burlaba del terror siendo terror. Para Wes Craven la película también tenía algo personal. En uno de los diálogos un personaje decía que solo la primera de Pesadilla en Calle Elm era realmente buena. No era un comentario casual. Craven había creado esa saga, pero su participación directa se limitó principalmente a la primera entrega. Incluso apareció en un cameo dentro de la película, vistiendo un atuendo que recordaba directamente al de Freddy Krueger. Era casi una autorreferencia silenciosa, una manera de decir yo estuve ahí cuando esto empezó. Para la creación del asesino había una decisión clara, debía usar máscara, no podía tener un rostro definido, tenía que ser cualquiera. Lo curioso es que la máscara no fue diseñada específicamente para la película, pertenecía a la compañía Fun World y se vendía libremente en tiendas de disfraces. Cuando los productores la encontraron, entendieron inmediatamente su potencial, negociaron la licencia con la empresa y así nació oficialmente Ghostface, como lo conocemos. Esa decisión fue brillante desde el marketing. Cualquiera podía comprar la máscara, cualquiera podía ser el asesino. Este asesino tenía la particularidad de ser muy violento a la hora de acabar con sus víctimas, lo que llevó a replantear muchas escenas antes de filmarlas, porque se temía que luego podrían llegar a ser censuradas. Incluso para acompañar la atmósfera tenebrosa que existía durante la filmación, la casa de la secuencia final tendría una historia muy aterradora. It's kind of like an eerie house. Actually, 2 people have died in this house. Literally, 2 people have died in the house. Durante el rodaje de su escena inicial, Drew Barrymore pidió algo muy específico. Quería conocer al actor que haría la voz de Ghostface para poder preparar la escena, pero Craven tomó una decisión un tanto distinta. And we brought him onto the set when Drew was not there, and we hid him in a part of the house where she never saw him. So his voice was a complete mystery and totally in that character for her. La voz se mantuvo en secreto hasta el momento de filmar. Barrymore no sabía exactamente cómo sonaría. Esa primera reacción fue genuina. Detrás de esa voz estaba Roger Jackson, quien creó un tono calmado, casi seductor, que contrastaba brutalmente con la amenaza implícita. Esa voz se convertiría en una de las más reconocibles del cine de terror moderno. Justo antes de la Navidad de 1996, la revista Variety publicó un artículo prediciendo que la película sería un fracaso. El 18 de diciembre de ese año se estrenó y ocurrió lo contrario. La película recaudó más de $173 millones en todo el mundo. Para un film de 14 millones era un fenómeno inesperado. El boca a boca fue explosivo, los adolescentes volvían al cine más de una vez. El slasher, que había sido declarado muerto pocos años antes, resucitaba oficialmente. Y así, en diciembre de 1996, Scream no solo revivió un género, lo redefinió. In this very violent society that we live in, is this the kind of film or kind of message we need to be sending to young, impressionable people? I'm not talking about people who have their values established. I think it is. You know, first of all, I don't see it as a message. I see it as a comment, as a observation. I don't think that movies need to, be gentle with an audience that is young. I think the young people of the United States are very strong, very opinionated. They see the world as it is, and they want to see it reflected in movies. And, I don't think this movie is going to do anything but either entertain or affirm
kind of an insight into the world that a lot of young people have anyway. Pero cuando una obra impacta tanto en la cultura popular, a veces también cruza líneas que nadie imaginaba. We're not, okay? They were sick. Did not get pleasure. Other people. That sounds good, baby. We're gonna go down in history. We're gonna be just like Scream, except real life terms. Era el año 2006. Habían pasado 10 años desde el estreno de Scream. La película ya es un clásico. Ghostface es un ícono cultural. La máscara se vende cada Halloween. Las frases son parte del imaginario colectivo. Brian Draper y Tori Adamczyk tenían 16 años en ese entonces. Vivían en Idaho, iban a la escuela como cualquier otro chico, pero compartían algo que con el tiempo dejó de ser un simple gusto. El cine de terror no era solo entretenimiento para ellos, era una identidad. Consumían películas violentas, hablaban de asesinos ficticios, analizaban escenas. Entre todas, una saga ocupaba un lugar especial, Scream. Les fascinaba su estética, la máscara, la idea del juego psicológico previo al ataque. Les atraía el concepto de convertir el miedo en un espectáculo narrativo. Saw a girl walking down the street, right? Yeah. 2 questions came to his head. I could take her out, have a nice time with her, or I wonder what her head. Holy shit. That's creepy, Yes. huh? Pero lo que empezó como fanatismo se transformó en algo más oscuro. Días antes del crimen, grabaron videos caseros. En esas grabaciones se los veía hablando directamente a cámara como si estuvieran dejando un registro para el futuro. No hablaban como chicos asustados, hablaban como personajes. Comentaban que querían saber qué se sentía, decían que querían vivir su propia película. Se referían al acto como una experiencia, casi como un experimento emocional. Había algo profundamente inquietante en esa lógica. No hablaban de una persona, hablaban de una escena. La línea entre ficción y realidad empezaba a diluirse. El 22 de septiembre del 2006 no fue una noche improvisada. Ya habían estado en la casa días antes. Conocían la distribución, sabían que esa noche habría una adolescente cuidando el lugar. Esa adolescente era Cassie Jo Stoddart, amiga y compañera de escuela. Hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. Primero fueron como visita normal, conversaron, se mostraron relajados, miraron una película juntos como grupo de amigos, se retiraron, pero esa retirada era parte del plan. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? Más tarde regresaron a la casa, entraron, se movieron en la oscuridad, apagaron luces, generaron ruidos, querían crear tensión previa, querían replicar el suspenso que habían visto tantas veces en pantalla, el miedo como antesala, la escena antes del clímax. Querían replicar el suspenso que habían visto tantas veces en pantalla, se vistieron con máscaras, ropa negra y cuchillos, el miedo como antesala, la escena antes del clímax. Cuando todo terminó, escaparon. Y al volver a su entorno cotidiano, actuaron con aparente normalidad, pero por dentro empezaron a darse cuenta que habían cruzado un límite. Cassie, we just left her house. This is not a fucking joke. I saw her lifeless body just disappear. Dude, Cassie. Oh, fuck. Pero la diferencia entre el cine y la realidad es que en la vida real quedan pruebas. Fueron interrogados ya que habían pasado la noche juntos viendo películas y comenzaron a tener contradicciones entre sí. Se pusieron nerviosos, se terminaron culpando entre ellos y para sumar, las grabaciones que habían hecho antes del crimen fueron determinantes. En esos videos hablaban del plan, de su deseo de experimentar, de cómo querían ejecutar algo como en las películas. No era una fantasía aislada dicha en un momento de enojo. Había planificación, había intención previa. En 2007 fueron juzgados como adultos. El debate público fue inmediato. ¿Había sido el cine de terror el responsable? ¿Había influido Scream directamente? Pero en el juicio quedó algo claro.
Las películas no planifican crímenes, las personas sí. Lo inquietante del caso no fue solo el acto en sí, fue el discurso previo, la forma en que se narraban a sí mismos como protagonistas de una historia, como si la vida fuera un guión. Scream había sido una crítica al género, una reflexión sobre cómo consumimos violencia ficticia. Nunca fue una invitación a replicarla. Pero estos dos adolescentes no querían entender la crítica, querían la estética, querían la sensación, querían sentir que estaban dentro de una narrativa. Y cuando la ficción se convierte en identidad sin filtro, el resultado puede ser devastador. Y acá es donde todo se conecta. En 1996, Scream nació como una autopsia del género, una película que cuestionaba las reglas del terror, que mostraba cómo el público consumía violencia ficticia casi como un juego. Era una crítica inteligente, una reflexión sobre nuestra relación con el miedo. 10 años después, en 2006, dos adolescentes intentaron convertir esa ficción en identidad. No entendieron la sátira, no entendieron la crítica, se quedaron con la estética, con la máscara, con la idea de protagonizar algo. Pero el cine termina cuando aparecen los créditos. La vida no. La ficción puede inspirar disfraces, frases o referencias culturales. Lo que nunca puede hacer es tomar decisiones por alguien. Esa responsabilidad siempre es humana. Y tal vez ahí está la ironía más oscura de todas. Scream se burlaba de las reglas del terror, pero en la vida real no hay reglas que te salven cuando alguien decide cruzar la línea. Porque en el cine, el asesino es un personaje. En la realidad es una elección. Muchas gracias por haber visto el video. No olviden dejar su me gusta y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros documentales. Eso es todo, amiguitos. Nos vemos en la próxima.